Vamos a calcular tres tipos de intersecciones de conos y cilindros. Tenemos por un lado una esfera, tenemos aquí dos esferas y tenemos aquí una última esfera como caso particular de este. Y ahora lo que vamos a hacer es un cono circular, recto, que decimos cono tangencial, tangente a la esfera, por el centro hacemos una vertical y ahora aquí tenemos el cono con su circunferencia de contacto, que será la que pasa por los puntos de tangencia, ¿vale? Bueno, pues este es el cono tangente, cono tangencial, hacemos aquí una paralela, tenemos una circunferencia y por aquí bajamos una superficie cilíndrica. Hacemos el eje de revolución y marcamos aquí la forma de marcar el cilindro, ¿vale? Y ahora de repente cogemos esta generatriz y por aquí vamos a seguir. Entonces tenemos el cilindro que va a venir por aquí, el cono, y ahora tenemos aquí la esfera y vamos a hacer que, para entender esto mejor, vamos a verlo primero aquí, porque hay un punto de intersección que es el que vamos a obtener aquí en la intersección de la generatriz con el cilindro. El cilindro va a venir por aquí, ¿no? O sea que tenemos el cono y de repente viene por aquí y ahora vamos a poner un cilindro que sigue esta dirección, ¿no? Entonces vamos a hacer que venga, por ejemplo, por aquí, así. Pero vamos a hacer que coja a otra esfera, ¿no? Vale, entonces vamos a hacer otra esfera. Podríamos hacerlo sin esfera, pero así se va a ver mejor. Entonces cojo aquí una esfera menor, por ejemplo. Bueno, y ahora hago aquí una paralela, entonces hago el punto de tangencia, hago una perpendicular donde corta aquí, tengo ya una generatriz paralela a esta, y este es el cilindro que se enlaza con el cono, ¿vale? De manera que ahí tenemos ya las dos superficies cilíndricas y la cónica. Bueno, la intersección de las dos generatrices nos da el punto de intersección. Aquí el punto de contacto también entre el cono y el cilindro. Entonces este punto de intersección lo uniremos con este. Y esta es la línea de intersección. Decíamos que nos interesaba que este quedara más claro porque en este se va a ver mejor. Entonces si hago un cilindro tangente por el punto medio, hago una horizontal y por estos puntos bajo verticales y tengo ya aquí el cilindro tangente a la esfera, ¿no? Entonces aquí tengo ya el cilindro, ¿no? Bueno, y ahora cojo y lo que voy a hacer es prolongar esta línea y voy a prolongar esta línea, ¿vale? Bueno, y ahora voy a coger y hago las tangentes a las dos esferas, una tangente y la otra tangente. Bueno, pues vemos que aquí hay un punto de intersección, será la intersección del cilindro y el cono, y la intersección de esta generatriz con esta me da aquí otro punto. Bueno, pues alineo estos dos puntos y son la intersección del cilindro y el cono. Como vemos, no pasa por el centro de la circunferencia, ¿vale? Bueno, y aquí hacemos lo mismo, o sea, cojo otra dirección cualquiera, por ejemplo esta, para hacer un cilindro tangente, y hago por aquí, por este punto de tangencia, el uno con el centro, obteniendo aquí el punto diametralmente opuesto, obteniendo el cilindro. Entonces dibujo el cilindro y ya tengo este otro cilindro. De repente esto corta el cono aquí y corta el cono aquí. Aquí tenemos una línea de intersección de la superficie cilíndrica con. Entonces ya tengo el cono, el cilindro y el cilindro. Bueno, pues en este caso tenemos que esto sale fuera de la esfera, esto también, y esto es una elipse, ¿vale? Porque esto realmente es un cono de revolución, o sea que si lo cortáramos por aquí tendríamos la circunferencia, una sección aquí ortogonal al eje de revolución, o sea que es un cono circular. Y por tanto, si un cono circular tiene las secciones paralelas que son aquí circunferencias, en el momento en que hago un oblicuo es una elipse, por tanto las secciones son elípticas en este caso, ¿vale? Y vemos que este punto y este provocan aquí la intersección, ¿vale? Y si cojo este punto de intersección de la esfera y ahora lo uno también con este punto de intersección, pues sabemos que
los tres puntos siempre quedan alineados. O sea, el punto I sub 1 y sub 2 queda alineado con el punto A siempre. Ponga el cono en la orientación que lo ponga, ¿no? Bueno, tenemos aquí también esta línea de intersección y también podríamos unir el punto de tangencia aquí con este punto de tangencia, ¿vale? Y tendríamos también el punto de tangencia aquí de esto, ¿vale? Con el punto de tangencia aquí este, entonces el punto de tangencia de la esfera con el cono me provoca aquí un punto de intersección. Bueno, pues también tenemos que este punto siempre queda de manera que estos puntos de tangencia están alineados y estos también, y se cortan siempre estas dos líneas en este punto, igual que pasa aquí en el punto A, ¿vale? Es una situación que pasa para estas superficies de cono de revolución de secciones elípticas. Mientras que este sería el cono cuádrico por regla general llamamos a aquel que tiene una base, por ejemplo, de elipse, ¿no? Vale. Y es verdad que tiene ecuación cuádrica y que, igual que la tiene el circular, pero aquí tenemos una esfera que es cortada por dos planos. Aquí tenemos, por ejemplo, un plano y ahora cortamos de forma oblicua para que se vea mejor. Entonces tenemos aquí dos secciones cíclicas que se llaman, y como pertenecen a la esfera, estas son circunferencias, ¿no? Y de aquí sale un cilindro, entonces podríamos coger el punto medio, como una cuerda es tal que al hacer una perpendicular tengo el eje del cilindro y esta me es igual que esta, pues aquí tendré el cilindro. Pues es lo que llamamos esto el cono cuádrico de secciones cíclicas, ¿vale? Y aquí lo tenemos así ya. Mientras que aquí sigue esta dirección, entonces por aquí trazo el eje y aquí lo mismo, trazaría desde este punto la perpendicular a la cuerda y dos paralelas por los puntos de intersección me provocan aquí este cilindro. Con lo cual ya tengo aquí el cilindro que corta a este cono y provoca ahí secciones circulares, ¿vale? Por lo tanto el cono es elíptico. Aquí era circular, aquí el cono es elíptico, ¿vale? Y tenemos que esto es una circunferencia phi, esto es otra circunferencia phi, mientras que en estos casos teníamos que el cono de revolución tenía secciones elípticas, o sea que esta línea de intersección, que voy a marcar un poco más, pues es una elipse, EP, y esta pues era otra elipse, EP. Bueno, pues ya tenemos el cono cuádrico de secciones cíclicas, el cono de revolución de secciones elípticas y por último tenemos el cono tangencial, ¿vale? Y es un caso particular de este en el momento en que muevo el cilindro, por eso quería verlo al final, de manera que ahora esta generatriz coincide con esta. Y si coinciden ambas, pues este punto que teníamos aquí, intersección de estas tres líneas, porque pasa por las tres, ¿no? O sea, los puntos de tangencia con el cono, con el cilindro y con la intersección, que provocan ahí siempre ese punto, ¿no? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo, lo que pasa que ese punto se desplaza, porque si hacemos aquí las tangentes, tenemos aquí una tangente de este cilindro de revolución, ¿no? Con la tangente, ¿no? ¿Vale? Y ahora tenemos el cono aquí tenemos el cono con su tangente, con su circunferencia tangente a la esfera, ¿no? Y como vemos el punto este pues se ha desplazado hasta aquí, o sea, se ha desplazado y viene a parar aquí, porque luego tendríamos entonces tenemos por un lado la intersección que viene desde el punto de intersección hasta aquí y tenemos la línea horizontal, ¿vale? O sea que estas tres, es que ahí se ve bastante mal, tenemos por un lado el cilindro que provoca su línea tangente, el cono que viene por aquí, el cono es tangente también. Vale. Bueno, entonces tenemos el cono y tenemos este punto, aquí viene la intersección del cono con la esfera, que es esta circunferencia. Vale. Aquí tenemos la intersección del cilindro, esto es la misma línea en este caso, del cilindro con la esfera, que es esta línea, y por último tenemos la intersección del cilindro, que es este, con, a ver que está un poco, con el cono
y provoca esta línea. Entonces decía, estas tres líneas que aquí se cortaban de esta manera, estas tres, 1, 2, 3, en este punto, ahora aquí ese punto se desplaza. Cuanto más gire el cilindro en el momento en que sea tangente, ese punto viene a parar aquí, ¿vale? Y tenemos entonces ya el último caso, ¿vale? O sea que esas tres líneas, esta será la línea real de intersección del cono con el cilindro, ¿no? Esta será la circunferencia tangente del cilindro a la esfera y esta será la circunferencia tangente del cono a la esfera. Bueno, pues ya tenemos ahí los tres casos. Hay que marcar bien la diferencia entre la circunferencia del cono tangente y la línea de intersección que viene entre el cilindro y el cono. Y son tres casos: el cono tangencial, el cono cuádrico de secciones cíclicas y el cono de revolución de secciones elípticas, ¿vale? Bueno, y una vez ya que tenemos esto, vamos a darle unas sombras para que se vea mejor las intersecciones y ya concluimos. Entonces tenemos el cilindro que viene hasta aquí, ahora viene el cono, viene por aquí, y el cilindro que viene por aquí. Y lo mismo aquí, el cilindro, y el cono iba a hacer la esfera, pero no, aquí lo que nos ocupa es las intersecciones de la esfera con, y aquí lo mismo, el cilindro, el cono y el cilindro. Bueno, pues ya tenemos ahí todas las superficies, con lo cual le damos aquí un tono para hacerlo más homogéneo y lo mismo por aquí, para que se vea ahí la intersección. Hola. Y ya concluyo. Y así ya vemos cuál es la intersección en los tres casos. Bueno, de esta forma se ve mejor.